Buenas noches, mi clan, ¿cómo están? Dejen su like y su comentario, eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias por su participación. Ahora vamos a comenzar a contar un compilado de historias en Guadalajara. Buenas noches, mi clan, ¿cómo están? Dejen su like y su comentario, eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias por su participación. Ahora vamos a comenzar a contar un compilado de historias en Guadalajara. Compré la casa en Guadalajara a finales de 2019, después de meses buscando algo que me alcanzara en mi presupuesto. Era una propiedad antigua, construida en los años 40, con esa arquitectura colonial mexicana que siempre me ha fascinado. El precio estaba bien por debajo del mercado, lo que me debería haber alertado, pero estaba ansioso por salir de la renta. El corredor mencionó que los antiguos dueños se habían ido medio a las carreras, pero no dio muchos detalles. Los vecinos hicieron algunos comentarios raros cuando supieron que había comprado la casa. Una señora mayor que vivía en la esquina me paró en la calle y me dijo que debería tener cuidado, que esa casa tenía historia. Pensé que era solo superstición de gente más grande. Ya sabes cómo es. Todo mundo tiene una historia de fantasmas que contar sobre casas antiguas. Firmé los papeles sin pensarlo dos veces. Las remodelaciones empezaron luego en la primera semana de enero. Contraté a un equipo local para hacer la pintura y algunas reparaciones básicas en la estructura. La casa estaba en buen estado general, pero necesitaba una mano de pintura y algunos ajustes en la parte eléctrica. Los albañiles eran bien experimentados y conocían la región desde hacía años. Luego, el primer día, uno de ellos comentó que ya había trabajado en esa casa antes, unos 10 años atrás. Dijo que los antiguos moradores eran una familia pequeña, solo la mamá y el hijo. Le pregunté qué había pasado con ellos, pero solo movió la cabeza y cambió de tema. El trabajo estaba progresando bien, pero noté que los trabajadores siempre se iban antes de que anocheciera. Cuando pregunté el motivo, dijeron que preferían trabajar solo durante el día. Fue durante la remodelación del segundo piso que descubrimos el cuarto oculto. Estábamos tirando una pared que parecía innecesaria cuando encontramos un espacio vacío atrás de ella. Era un cuarto pequeño, de unos 2 metros por 3, sin ventanas y con únicamente un foco colgado del techo. El olor a humedad era fuerte, como si el lugar hubiera estado cerrado por mucho tiempo. En el piso había algunas ropas de niño regadas, playeras pequeñas y un par de tenis que parecían haber sido usados recientemente. En un estante improvisado, encontramos varias fotografías antiguas en marcos sencillos. La mayoría mostraban a un niño de unos 8 o 9 años, siempre solo, jugando en el jardín de la casa. Las fotos tenían esa calidad medio deslavada de los años 90. Lo raro era que el niño en las fotos parecía siempre triste, aun cuando estaba sonriendo. Después del descubrimiento del cuarto, empezaron a pasar cosas raras en la casa. La temperatura cambiaba de repente, principalmente en el segundo piso, donde estaba el cuarto oculto. A veces estaba trabajando y sentía un frío súbito, como si alguien hubiera prendido el aire acondicionado al máximo. Otras veces, el calor se ponía insoportable sin motivo aparente. Los ruidos empezaron en la segunda semana después del descubrimiento. Eran pasos ligeros en el piso de arriba, siempre por la noche, cuando estaba viendo la tele o usando la computadora. Al principio, pensé que eran las tuberías de la casa acomodándose o algún animal en el techo. Pero los pasos tenían un ritmo muy específico, como si fuera un niño corriendo de un lado a otro. Cuando subía a verificar, nunca encontraba nada. Las fotografías que habíamos encontrado se quedaron en la mesa de la sala y juraba que a veces cambiaban de posición. Una noche, mientras organizaba las fotos para decidir qué hacer con ellas, me fijé en un detalle que había pasado desapercibido. En una de las imágenes, el niño estaba en el jardín de la casa, pero al fondo, en la ventana del segundo piso, se podía ver una sombra. La sombra tenía la forma de una mujer y parecía estar observando al niño jugar. La foto estaba un poco borrosa, pero la figura en la ventana era nítida lo suficiente para dejarme inquieto. Tomé una lupa para examinar mejor y confirmé que realmente
Había alguien ahí. Lo raro era que en todas las otras fotos, el niño aparecía solo, como si no hubiera nadie más en la casa. Empecé a preguntarme quién había tomado esas fotos, ya que aparentemente solo vivían el niño y la mamá en la casa. Esa noche, guardé todas las fotografías en una caja y la puse en el closet del cuarto. Ya no quería verlas regadas por la casa. Los sueños empezaron luego después de que guardé las fotos. Todas las noches soñaba con el niño de las fotografías, pero aparecía más grande, como si hubiera crecido. En el sueño, siempre estaba en el jardín de la casa, cavando hoyos en la tierra con las manos. A veces me veía directamente y movía los labios, como si estuviera tratando de decirme algo, pero nunca lograba escuchar qué era. El sueño siempre terminaba de la misma forma. El niño señalaba hacia una esquina específica del jardín y después desaparecía. Despertaba sudado y con una sensación rara, como si alguien hubiera estado en el cuarto conmigo durante la noche. Los sueños eran tan vívidos que lograba recordar cada detalle cuando despertaba. Durante el día, evitaba ver hacia el jardín por la ventana del cuarto, principalmente hacia la esquina que el niño siempre señalaba en los sueños, pero la curiosidad me estaba matando. Después de una semana teniendo el mismo sueño todas las noches, decidí investigar el jardín. Era un sábado por la mañana y el sol estaba fuerte, lo que me daba más valor para mover la tierra. Tomé una pala del cuarto de atrás y fui directo a la esquina que el niño señalaba en los sueños. La tierra ahí estaba más suave que en el resto del jardín, como si hubiera sido movida recientemente. Empecé a cavar despacio, sin saber bien qué estaba buscando. Después de unos 20 minutos, la pala pegó en algo duro. Era una piedra pequeña, del tamaño de un ladrillo, con algunas palabras grabadas. Limpié la tierra y logré leer: Miguel, 1998-2006. Debajo de la piedra había un hoyo pequeño, donde encontré algunos juguetes enterrados, un carrito de plástico, algunos soldaditos y un cuaderno escolar con el nombre Miguel en la portada. Las páginas estaban manchadas por la humedad, pero se podían ver algunos dibujos de niño. Esa tarde fui hasta la biblioteca municipal para investigar sobre la historia de la casa. La bibliotecaria era una señora simpática que conocía bien la región y me ayudó a encontrar algunos registros antiguos. Descubrí que la casa había pertenecido a la familia Herrera desde los años 80. Rosa Herrera se había mudado ahí con su hijo Miguel después de separarse del marido. Según los registros, Miguel había muerto en 2006 a los 8 años, víctima de una enfermedad respiratoria grave. Rosa siguió viviendo en la casa hasta 2009, cuando se mudó a otro estado. La casa se quedó vacía por algunos años antes de ser vendida a una familia que vivió ahí únicamente 2 años. Después de eso, pasó por varios propietarios, pero nadie se quedaba mucho tiempo. El último morador antes que yo se había ido después de únicamente 6 meses. La bibliotecaria comentó que siempre escuchó historias raras sobre esa casa, pero nunca les dio mucho crédito. Después del descubrimiento sobre Miguel, las manifestaciones en la casa se intensificaron drásticamente. Los pasos en el segundo piso se volvieron más frecuentes y más fuertes, como si fueran de una persona adulta corriendo. Los cambios de temperatura pasaban varias veces al día y a veces veía mi propio aliento cuando estaba dentro de casa, aún con el calor de afuera. Las puertas empezaron a azotarse solas, principalmente la del cuarto, donde encontramos el cuarto oculto. Por la noche, escuchaba el sonido de juguetes siendo arrastrados por el piso de arriba. Una mañana, encontré todos los juguetes que había desenterrado regados por la sala, como si alguien hubiera jugado con ellos durante la madrugada. Las fotografías de Miguel aparecían en lugares diferentes de la casa, aún después de que las había guardado en el closet. Era como si alguien estuviera tratando de enseñarme algo, pero no lograba entender qué. Fue un jueves por la noche que vi a Miguel por primera vez. Estaba en la cocina preparando la cena cuando sentí que alguien me observaba. Me volteé despacio y ahí estaba, parado en la entrada de la sala, viéndome con esos ojos tristes de las fotografías.
Parecía tener la misma edad de las fotos, unos 8 años, y usaba una de las playeras que encontramos en el cuarto oculto. Nos quedamos viendo por unos segundos y no lograba moverme ni hablar. No parecía espantoso, únicamente muy triste y solitario. Traté de decir algo, pero cuando abrí la boca, desapareció. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que tuve que sentarme en la silla de la cocina para calmarme. Esa noche no logré dormir. Me quedé en la sala hasta que amaneció, esperando que apareciera otra vez. Sabía que no había sido mi imaginación, realmente estaba ahí. Decidí buscar ayuda de alguien que entendiera de estos asuntos. Una amiga me recomendó a una médium que atendía en la ciudad, una señora llamada Esperanza, que tenía buena reputación en la región. Programé una consulta y le expliqué toda la situación. Esperanza vino hasta la casa una tarde de sábado, trajo algunas veladoras y dijo que iba a tratar de hacer contacto con Miguel para entender qué quería. La sesión duró casi 2 horas, pero no dio resultado. Según ella, había una presencia muy fuerte en la casa, pero no lograba establecer comunicación. Miguel parecía estar atorado por algún motivo que no lograba identificar. Esperanza dijo que a veces los espíritus se quedan ligados a un lugar por algún trauma o porque tienen algo importante que resolver. Me recomendó que tratara de platicar directamente con él en caso de que apareciera otra vez. Salió de la casa diciendo que regresaría en otra ocasión, pero nunca más la vi. Después de la visita de la médium, las cosas empeoraron mucho. Miguel empezó a aparecer con más frecuencia, pero ahora parecía agitado y a veces hasta agresivo. Los objetos de la casa empezaron a moverse solos. Platos volaban del fregadero, libros se caían de los estantes, y una vez la televisión se prendió y apagó sola varias veces seguidas. El sonido de los pasos en el segundo piso se volvió ensordecedor, como si hubiera varias personas corriendo al mismo tiempo. Una noche, desperté con el ruido de muebles siendo arrastrados en el piso de arriba. Cuando subí a ver qué estaba pasando, encontré todos los muebles del cuarto principal amontonados en el centro del cuarto. Era físicamente imposible que un niño hubiera hecho eso solo. Empecé a dormir en la sala, porque ya no lograba subir al segundo piso después de que anochecía. La situación se estaba volviendo insostenible y estaba seriamente considerando mudarme. La última aparición pasó una madrugada de domingo. Estaba acostado en el sillón de la sala cuando escuché pasos bajando la escalera. Esta vez no era solo Miguel. Una mujer estaba con él, y por los rasgos de la cara, era claramente su mamá. Rosa parecía más grande de lo que en las pocas fotos que encontré de ella, y tenía una expresión de profunda tristeza. Los dos se quedaron parados al pie de la escalera, viéndome en silencio. Miguel señaló hacia la dirección del jardín, el mismo gesto que hacía en mis sueños. Rosa puso la mano en el hombro del hijo y dijo algo que no logré entender, pero el tono era de despedida. Se voltearon y caminaron hacia la puerta del frente, que se abrió sola. Salieron de la casa y desaparecieron en la oscuridad de la calle. Esa mañana, cuando salió el sol, la casa estaba completamente silenciosa por primera vez en meses. Ya no había pasos, no había cambios de temperatura, nada. Era como si finalmente hubieran encontrado paz. Decidí mudarme la semana siguiente, no porque tuviera miedo, sino porque sentí que mi presencia ahí ya no era necesaria. Miguel y Rosa habían conseguido lo que necesitaban, fuera lo que fuera. Puse la casa en venta y en menos de un mes apareció un comprador. Antes de irme, enterré otra vez los juguetes de Miguel en el jardín, junto con las fotografías. Parecía lo correcto que hacer. La familia que compró la casa todavía vive ahí, y por los comentarios de los vecinos, nunca han tenido problemas con manifestaciones raras. A veces paso por la calle cuando ando en la región y la casa se ve normal, con niños jugando en el jardín y ropa en el tendedero. Es como si Miguel y Rosa finalmente hubieran logrado seguir adelante. Yo también seguí con mi vida, pero nunca olvidé esos meses en Guadalajara. Fue una experiencia que cambió completamente mi perspectiva sobre muchas cosas en las que no creía antes.
Me llamo Beatriz y quiero compartir algo que me ha estado pasando desde que empecé a trabajar en una empresa aquí en Guadalajara. No sé bien cómo explicarlo, pero siento que algo raro me está pasando, algo que poco a poco me ha ido consumiendo y no puedo sacarlo de la cabeza. Todo comenzó hace unos meses, cuando conseguí un empleo en el área financiera de una empresa bastante conocida en el centro de la ciudad. Estaba emocionada porque era un buen puesto y justo lo que necesitaba después de tanto buscar. La oficina está en un edificio antiguo, con esas ventanas grandes que dejan entrar la luz del sol por la mañana y se siente ese ambiente de ciudad que nunca se detiene. Con el ruido lejano de los carros, vendedores ambulantes y el sonido de las campanas de la iglesia que se escuchan en la distancia. El primer día estaba un poco nerviosa, tratando de aprender los procesos y conocer a mis compañeros. Fue entonces que noté a Camila. Ella trabajaba en el mismo departamento, pero siempre se mantenía aparte, como si fuera invisible para los demás. Tenía esa expresión triste, un poco apagada, y aunque nadie parecía prestarle mucha atención, yo sentí curiosidad. Ella no hablaba mucho, y cuando alguien le dirigía la palabra, respondía con frases cortas, casi como si le diera pena o tuviera miedo. No sé qué me impulsó a acercarme, pero un día, mientras estábamos tomando café en la pequeña cocina, me acerqué y le pregunté sobre su fin de semana. No fue una conversación larga ni intensa, pero poco a poco fuimos encontrando puntos en común. Los lugares que nos gustaban en Guadalajara, la comida favorita, algunos recuerdos de la infancia. Esa fue la primera vez que vi una sonrisa tímida en su rostro, y sentí que quizá Camila no era tan diferente a mí después de todo. Con el paso de los días, la relación entre nosotras fue creciendo. Empezamos a compartir almuerzos, a platicar sobre cosas más personales, pero conforme se acercaba más, empecé a notar que Camila tenía una forma muy peculiar de ser amiga. Ella se volvía insistente, casi pegajosa. Me llamaba a horas extrañas, incluso de madrugada, y aparecía sin avisar en mi casa con detalles y dulces que ella misma preparaba. Al principio, esos gestos me parecían amables, típicos de alguien que quiere hacer amistad, pero luego se volvieron incómodos. Sentí que poco a poco mi espacio se iba invadiendo. Cuando trataba de decirle que necesitaba tiempo para mí, ella parecía herida y yo terminaba sintiéndome culpable. No podía negarle nada, ni siquiera cuando me pedía favores que me parecían extraños o que no tenían sentido. Era como si estuviera atrapada en una red invisible, y aunque mi mente gritaba que debía alejarme, no lograba hacerlo. Las noches se volvieron más difíciles. Empecé a tener sueños raros, pesadillas donde Camila aparecía haciendo cosas que no podía describir bien, pero que me recordaban a rituales, a hechizos. Había símbolos, velas y una atmósfera pesada que me despertaba sudando y con el corazón latiendo a mil. A veces, al abrir los ojos, sentía que su presencia estaba en la habitación, incluso cuando sabía que estaba sola. Un día, César, otro compañero de trabajo, se acercó y me habló con cautela. Me dijo que había escuchado rumores en la empresa sobre la familia de Camila, que tenían fama de brujas en un sentido antiguo, que practicaban cosas raras y que no era la primera vez que alguien se veía envuelto en situaciones extrañas por estar cerca de ellas. Me advirtió que tuviera cuidado con los regalos y la comida que Camila me daba, porque podía haber algo más detrás de esos detalles aparentemente inocentes. Al principio no quise creerlo, me parecía una locura, pero poco a poco empecé a cuestionar todo. La línea entre la realidad y lo que sentía se fue borrando. Y hoy no sé si lo que viví fue real o producto de mi mente. Lo que sí sé es que esto me ha cambiado. Y necesito contar esta historia para entender qué fue lo que realmente pasó. Después de la conversación con César, no pude dejar de pensar en todo lo que me dijo. Aunque intentaba convencerme de que era una tontería, algo dentro de mí empezó a inquietarse. Esa noche, al llegar a casa, dejé la bolsa de papel que Camila me había entregado ese día sobre la mesa del comedor. Era otro de sus detallitos, unas galletas de canela en forma de lunas y estrellas, envueltas con listón rojo.
Siempre decía que las horneaba pensando en mí, que le gustaba consentirme. Pero esa noche las galletas se veían distintas. No sabría explicarlo, pero tenían un olor más intenso, casi metálico. No las toqué. Me serví un café y me senté frente a la ventana. Desde mi departamento en la colonia americana se veían los árboles moverse con el viento y algunos coches pasar lentamente por la calle. Me sentía descolocada, como si algo no estuviera bien en mi cuerpo. Era como una pesadez, una flojera mental que me impedía pensar con claridad. Me costaba incluso recordar lo que había hecho en el día. Sentía la cabeza nublada. No sabía si era estrés, cansancio o algo más. En el trabajo, Camila notó que algo había cambiado. Me preguntaba todo el tiempo si estaba bien, si me sentía rara, si había soñado con algo. Dijo que a veces las emociones se pegaban y que entre amigas era normal compartir ciertos vínculos. Usó una palabra que me incomodó mucho: conexión. Dijo que lo nuestro era una conexión especial que no se encontraba todos los días, y me miraba de una forma que me hacía sentir invadida. Intenté poner distancia, pero ella encontraba la manera de estar cerca. Una vez fingió haberse torcido el tobillo para que la acompañara al hospital. Otra vez me dijo que había tenido un sueño muy feo y que necesitaba verme, que no podía quedarse sola. Me aparecía afuera del trabajo, en la salida del gimnasio, incluso una vez en la entrada del supermercado donde suelo comprar los domingos. Y yo, por alguna razón que no entiendo, no era capaz de decirle que no. Me sentía como anestesiada, como si mis decisiones no fueran del todo mías. Empecé a olvidar cosas, dejar las llaves en lugares extraños, perder documentos, no recordar si había comido o no. Mi piel se puso más pálida, mis ojos tenían ojeras profundas y mi cuerpo se sentía cada vez más ajeno. César me volvió a hablar, esta vez con más seriedad. Me dijo que yo ya no era la misma, que en la oficina se comentaba que estaba como ida, desconectada. Él insistió en que dejara de aceptar la comida de Camila, que ella sabía cosas, que había crecido con mujeres que hacían trabajos y que a veces se hablaba de su familia como si pertenecieran a alguna tradición oculta. Me pidió que me cuidara, que no me quedara sola. Yo no le respondí nada, no porque no quisiera, sino porque no podía. Sentía la lengua pesada, las ideas lentas. Esa noche, volví a soñar con Camila. Estaba en un cuarto oscuro, con velas derretidas por la mitad, y ella se encontraba de rodillas frente a una figura extraña hecha de ramas secas y trapos. Decía mi nombre una y otra vez con la voz grave, como si no fuera suya. Yo estaba atada, no físicamente, pero en el sueño. Sentía que no podía moverme, que cada palabra suya me envolvía como una cuerda invisible. Me desperté con la boca seca y las sábanas empapadas en sudor. Ya no estaba comiendo, no porque no tuviera hambre, sino porque sentía que no debía. Cualquier cosa me sabía rara, a tierra o a metal oxidado. A veces pensaba que escuchaba su voz en mi cabeza, no con claridad, sino como un eco lejano que susurraba mi nombre. Las cosas empezaron a perder forma. No sabía si era lunes o jueves, si ya había vivido ese día o si era un recuerdo reciclado. Mi reflejo en el espejo parecía ajeno, como si no fuera completamente mío. En una de esas mañanas, mientras me lavaba la cara, vi algo extraño en mi cuello, una pequeña marca rojiza, como un círculo con puntitos alrededor, casi imperceptible. Me toqué el lugar y sentí una punzada, como si me hubieran pinchado con una aguja fina. No sabía si era real o producto de mi imaginación, pero estaba ahí. Esa noche, tiré todos los dulces, panes y tés que Camila me había regalado en los últimos días, pero ya era tarde. Sentía que algo dentro de mí se había acomodado, como si le hubiera hecho espacio sin querer. César, al verme tan mal, me insistió en que buscara ayuda. Me ofreció acompañarme con alguien que conocía, una señora de Tlaquepaque que, según él, sabía cómo romper cosas. Dijo que no era curandera ni bruja, solo alguien que entendía de energías. No supe qué responderle en ese momento, pero algo en mí se sintió aliviado con la idea. Tal vez no estaba loca, tal vez no estaba sola, tal vez, solo tal vez,
Lo que estaba pasando tenía una explicación, aunque no fuera racional. Y fue entonces cuando ocurrió algo que terminó de romper todo. Camila apareció en mi casa, sin haberle dado dirección alguna. Tocó la puerta a las 7 de la mañana, con una sonrisa tranquila y una bolsa de pan dulce en la mano. Dijo que había sentido que algo me pasaba, que había soñado conmigo y que sabía que necesitaba verla. No supe cómo reaccionar. Solo la dejé entrar, y desde ese momento ya no recuerdo del todo qué pasó ese día. No tengo recuerdos claros de lo que ocurrió ese día. Sé que Camila estuvo en mi casa. Sé que me habló durante horas, aunque no logro recordar qué me dijo exactamente. Recuerdo haberme sentido pesada, como si mis párpados costaran el doble en cerrarse, como si el aire estuviera espeso y todo a mi alrededor se moviera con lentitud. Lo único que puedo asegurar es que, después de ese día, algo dentro de mí cambió por completo. Ya no era simplemente el cansancio o la desconcentración, era como si estuviera viendo mi vida desde lejos, como si alguien más estuviera ocupando mi cuerpo y yo solo fuera un espectador. En el trabajo, apenas si hablaba con los demás. César intentó acercarse varias veces, pero sentía un rechazo irracional hacia él. Me molestaba su presencia, su insistencia, incluso su voz. Camila, en cambio, se volvió casi omnipresente. Siempre estaba cerca, siempre tenía una excusa para acompañarme o saber en dónde estaba. Me mandaba mensajes de madrugada, a veces con frases sin sentido, otras veces con palabras que parecían sacadas de un idioma que no conocía. No me atrevía a preguntarle qué significaban. Empecé a ver cosas, pequeños destellos en el rabillo del ojo, figuras que se desvanecían cuando volteaba. Ruidos dentro de mi departamento, como pasos suaves o cuchicheos que venían del rincón más oscuro. Al principio pensé que era el estrés, pero las marcas en mi cuerpo comenzaron a aparecer otra vez. Pequeñas formas circulares, casi como quemaduras leves, en el cuello, las muñecas, justo debajo del ombligo. A veces eran apenas visibles, otras veces se ponían rojas y dolían como si me hubieran marcado con algo caliente. Una madrugada, desperté con las sábanas manchadas de una sustancia oscura, espesa, que no supe identificar. Pensé que era sangre, pero no tenía olor, y al tacto parecía más resina o barro húmedo. Se deshizo en el lavabo con agua caliente. Esa noche no volví a dormir. Camila decía que yo estaba pasando al otro lado, que no debía resistirme, que entre nosotras existía un lazo más fuerte de lo que yo podía entender. Dijo que había elegido a alguien y que ese alguien era yo. Y aunque sus palabras me aterraban, había algo dentro de mí que no quería que se fuera, como si una parte de mi voluntad le perteneciera. Una tarde, salí del trabajo y decidí caminar sin rumbo. Mis pies me llevaron hasta el barrio de Santa Tere. Me senté en una banca junto a una señora mayor que vendía veladoras y hierbas secas en pequeños ramos. Me miró sin decir nada, pero cuando estaba por irme, me tocó el brazo con suavidad y me dijo que debía tener cuidado con lo que dejaba entrar en mi casa. Me quedé paralizada. Le pregunté qué quería decir y respondió que traía encima un olor a tierra removida, a cuerpo que ha sido llamado por la fuerza, no por la vida. Me fui casi corriendo. No quise mirar atrás. Esa misma noche, decidí revisar todos los regalos que Camila me había hecho. Todavía guardaba algunos, cajitas forradas con telas viejas, frascos con líquidos de colores, un colgante que había dejado en mi mesa de noche sin abrir. Cuando lo tomé entre las manos, sentí un pequeño choque eléctrico. Lo abrí con cuidado. Dentro había un mechón de cabello que reconocí como mío. Yo misma lo había cortado hace semanas, en una de esas noches donde me sentía fuera de mí, y un papel doblado varias veces. Lo desplegué y vi símbolos que jamás había visto. Uno de ellos era el mismo que tenía marcado en la piel, en la parte interna del brazo. Quise gritar, pero no pude. Quise tirar todo, pero mis manos no respondieron. Me senté en el piso, frente al espejo del pasillo, y me observé por largos minutos. Mis ojos se veían distintos, más oscuros. Tenían algo que no había estado ahí antes. Me dije a mí misma que debía buscar ayuda,
pero no sabía por dónde empezar. Fue entonces que recordé a la mujer que César mencionó, la de Tlaquepaque. Le escribí un mensaje corto, pidiéndole su número. Él respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando que lo hiciera. Me dio un nombre, Remedios. Me pidió que no le hablara por teléfono, que solo fuera a verla. El domingo siguiente, me subí al macrobús y bajé en la estación División del Norte. Caminé hasta una calle con casas viejas, con muros de adobe, donde los techos todavía tenían tejas rojas. Toqué la puerta sin saber bien qué iba a decir. Una mujer mayor me abrió. Me miró largo rato, sin saludar. Luego me dijo que pasara. El interior olía a copal y hierbas quemadas. Había figuras extrañas en las paredes, amuletos, santos cubiertos con pañuelos y un calor denso que parecía venir del suelo mismo. Ella me pidió que no hablara, que solo me sentara y cerrara los ojos. Escuché cómo movía cosas, cómo murmuraba frases en voz baja, y sentí que me rociaba con algo frío. Dijo que no estaba sola, que alguien me había amarrado con nudo suave, que no me iba a doler, pero sí me iba a consumir. Me preguntó si había dejado entrar a alguien muy pegado últimamente. Yo no respondí con palabras. Ella me dijo que era una marca vieja, pero reforzada con cariño enfermo. Dijo que para romper eso tenía que decidir de verdad alejarme, que nadie podía ayudarme si en el fondo no quería ser libre. No supe qué hacer. No podía decirle que sí, pero tampoco que no. Esa noche no volví a soñar, pero cuando desperté, Camila estaba sentada en la banqueta frente a mi edificio, con una flor blanca entre las manos, mirándome. No supe cuánto tiempo estuvo ahí. Camila permanecía sentada en la banqueta, con las piernas juntas, la espalda recta y esa flor blanca entre los dedos, como si supiera que iba a verla desde la ventana. No hizo ningún gesto, no levantó la mano. Solo me observaba, con esa mirada que ya no me parecía humana, sino como si detrás de sus ojos hubiera otra cosa, algo antiguo, algo que conocía mis pensamientos incluso antes de que los tuviera. Cerré las cortinas de inmediato, pero su presencia ya se había quedado dentro del departamento, como si al mirarla hubiera abierto la puerta desde adentro. Pasé el resto del día en silencio. Me sentía agotada, hueca. Caminar de una habitación a otra era como arrastrar los pies por un lodazal. A veces me encontraba de pie frente al espejo, sin recordar cómo había llegado ahí. Empecé a notar que hablaba sola, murmurando palabras que no reconocía como mías, y que a veces encontraba objetos fuera de lugar. Un vaso lleno de agua debajo de la cama, una piedra negra dentro del cajón de los cubiertos, una vela consumida en el baño. No recordaba haberlos puesto ahí, pero tampoco podía afirmar con certeza que no lo había hecho. La gente en el trabajo me evitaba. Incluso César ya no me buscaba. Notaba las miradas, las conversaciones que paraban al yo pasar. Una vez escuché que alguien decía que yo estaba rara, que desde que me juntaba con Camila había cambiado. Ella, por otro lado, parecía más viva que nunca. Su piel se veía radiante, su postura firme, como si se alimentara de algo que la fortalecía por dentro. Me decía que yo la había ayudado a florecer, que juntas habíamos despertado algo dormido, que lo que nos unía no era de este mundo, que no había forma de escapar sin consecuencias. A veces creía que tenía razón. Empecé a tener visiones, no sueños, sino momentos en los que me perdía en pleno día. Estaba frente a la computadora, escribiendo un informe, y de pronto me veía en un cuarto rojo, con símbolos dibujados en el piso y un cuenco humeante entre mis manos. Otras veces caminaba por la calle y todo se distorsionaba. Los rostros de la gente eran borrosos, el cielo tenía un color enfermizo, y sentía que las palabras flotaban alrededor de mí como insectos. En esos momentos, la única figura nítida era siempre Camila, viéndome desde algún rincón, con la cabeza ligeramente inclinada y los labios apenas curvados en una sonrisa leve, sin dientes. Decidí regresar con Remedios, la mujer de Tlaquepaque. Ella no se sorprendió al verme. Me dijo que ya no tenía mucho tiempo,
que si de verdad quería romper el lazo, tenía que hacerlo pronto, que había maneras de limpiar un cuerpo, pero no un vínculo. Me entregó una pequeña bolsa de tela con un polvo dentro, un colgante de obsidiana y una vela negra. Me explicó qué debía hacer: no permitir que Camila volviera a entrar, no comer nada de ella, no tocarla, no hablarle, y encender la vela a la medianoche, mientras repetía una oración que venía escrita en un papel doblado. Me advirtió que el proceso no era limpio, que algo podría romperse dentro de mí, pero si lo resistía, podría recuperar mi voluntad. Esa noche me preparé. Cerré puertas y ventanas. Apagué todas las luces. A las 12 en punto encendí la vela. Leí la oración en voz alta, aunque las palabras se torcían en mi boca, como si quisieran escaparse antes de salir. Me temblaban las manos. El aire se volvió espeso. El fuego de la vela empezó a chispear y entonces la escuché. Su voz no provenía de la puerta ni del pasillo. Estaba dentro del departamento, hablándome con dulzura, casi con ternura. Me decía que no tenía que hacerlo, que me entendía, que sabía que el miedo era fuerte, pero que el amor lo era más, que todo lo que había hecho había sido por mí. Cerré los ojos. Quise resistir. La voz cambió de tono. Se volvió grave, acusadora. Me llamó traidora. Dijo que ya me había entregado, que no podía echarme atrás, que la había hecho florecer y ahora yo debía marchitarme para que ella siguiera viva. La vela se apagó sola. El departamento quedó en silencio. Al día siguiente, me desperté en el suelo. Tenía tierra bajo las uñas, el cabello enredado, la ropa rasgada. Me dolía todo el cuerpo. La bolsa de tela estaba vacía. La obsidiana, partida en dos. No había señales de la vela. No sabía si había funcionado. Camila no volvió a aparecer en la oficina. Nadie supo decirme por qué. Su escritorio fue vaciado en silencio. Algunos decían que renunció, otros que fue despedida por problemas personales. César me evitaba, pero una tarde en el estacionamiento se acercó a mí. Solo me dijo que me veía distinta, más normal, que lo que fuera que me estaba jalando parecía haberse aflojado. Yo no supe qué responder. Han pasado semanas, no he vuelto a verla, pero a veces en sueños escucho su voz. No siempre está clara, pero siento que sigue ahí, en mí, como si algo de ella hubiera quedado anclado a lo más profundo de mi sombra. El otro día, limpiando mi departamento, encontré algo detrás del espejo del baño. Era una flor blanca, seca, pero perfectamente conservada. En sus pétalos había pequeños puntos rojos que no eran parte natural de la flor. No la toqué. Solo la guardé en una caja y la metí en el fondo del closet. A veces pienso que fui víctima de algo inexplicable. A veces pienso que todo fue producto del estrés, del aislamiento, de una mente que se desbordó. Pero otras veces, cuando me veo en el espejo y noto ese brillo extraño en mis ojos, empiezo a pensar que, quizás, Camila nunca se fue del todo, y que una parte de mí tampoco quiere que se vaya. Me llamo Mauricio. Hoy tengo 29 años y vivo solo en un departamento pequeño, pero bien ubicado, aquí en Guadalajara. Trabajo como ingeniero civil y tengo una rutina cansada, llena de responsabilidades, pero que me permite ganar buen dinero, más que suficiente para un tipo como yo, soltero y sin compromisos. Pero en 2016 las cosas eran diferentes. Todavía era estudiante, vivía en un departamento modesto, trabajaba en una tienda de electrónicos durante el día y estudiaba por la noche. Una rutina pesada, pero estaba enfocado. Aquella noche de otoño de 2016 salí del trabajo más tarde de lo normal. La tienda cerraba casi a las 10 y yo estaba agotado, con la cabeza llena de cuentas por pagar, de las materias de la universidad y del miedo a no poder con todo. El camino a casa es tranquilo. Siempre hago la misma ruta. Paso por la plaza cerca del centro, cruzo la calle donde siempre hay unos vendedores ambulantes y luego entro a mi calle.
Todo muy común, ¿sabes? Nada que justificara lo que estaba por venir. En el camino por la plaza, noté un banco vacío, iluminado por la luz amarillenta del poste. De lejos, algo llamó mi atención. Una cajita pequeña, de terciopelo rojo ya algo desgastada, abandonada en medio del banco, sola. Me dio curiosidad. Pensé que alguien podría haberla olvidado. Cuando me acerqué, el aire parecía más denso, como si el silencio de la plaza se intensificara. Abrí la cajita despacio, casi sin querer creer lo que veía. Dentro había solo una gargantilla delicada, plateada, con un dije que parecía un pequeño medallón trabajado, muy antiguo, del tipo que mi abuela usaba para salir de fiesta. La pieza era bonita, parecía valiosa y de alguna forma extraña. Me atrapó. No sé explicarlo bien, pero algo dentro de mí quería quedarme con esa gargantilla. Pensé que podría venderla y usar el dinero para pagar unas cuentas atrasadas, o al menos guardarla como un trofeo raro de ese día difícil. No había nadie cerca para verme, nadie para preguntar, nadie para juzgarme. Solo yo y esa cajita en esa plaza silenciosa. Regresé a casa con la gargantilla en el bolsillo y una mezcla rara de sentimientos. Una parte de mí estaba curiosa, otra desconfiada, y esa sensación incómoda de que algo en el aire había cambiado. El viento estaba frío, y las sombras de los árboles se movían en el suelo, haciendo patrones que parecían bailar solos. Abrí la puerta de mi departamento con cuidado, y todo parecía exactamente igual que siempre. El olor de la casa, el ruido lejano de los carros, las luces débiles de la calle entrando por la ventana. Puse la gargantilla sobre la mesa de la sala. La miré un rato y traté de concentrarme en mis cosas. Unos libros esparcidos, la mochila de la universidad, la agenda para organizar las tareas del día siguiente. Pero el objeto parecía brillar levemente, como si tuviera luz propia. Me sentí raro, inquieto, y pensé que debía ser solo cansancio. Cuando finalmente me acosté, la cabeza llena de pensamientos, el cuerpo cansado, la gargantilla seguía cerca, sobre la mesa de noche. Fue entonces cuando soñé con ella por primera vez, o mejor dicho, con quien la usaba. En el sueño estaba ahí, sentada en un salón elegante, vestida con un vestido clásico de los años 50, el tipo de vestido que parece salido de una foto antigua. El cabello bien arreglado, el rostro bonito, casi angelical, y la gargantilla brillando en su cuello. El ambiente del sueño estaba iluminado por candelabros, y yo sentía una calma extraña, como si ese momento fuera un fragmento congelado en el tiempo. El sueño era bonito, tal vez hasta reconfortante. La muchacha no decía nada, pero su mirada parecía agradecerme por haber encontrado eso, como si la gargantilla tuviera algún significado que yo aún no entendía. Me desperté con el corazón acelerado, pero no asustado. En ese momento, no podía imaginar que eso era solo el comienzo. Desde esa primera noche, los sueños comenzaron a repetirse, pero no de la misma manera. Al principio, todavía podía sentir esa calma extraña cuando veía a la muchacha vestida a la moda antigua, con el vestido de los años 50 y la gargantilla en el cuello. Pero con el paso de las noches, lo que parecía un sueño tranquilo se volvió cada vez más pesado. La muchacha empezó a aparecer diferente. El maquillaje impecable dio paso a una piel demasiado pálida, casi translúcida, y el vestido, antes elegante, parecía rasgado y sucio. Su rostro, antes sereno, adquirió una expresión tensa, llena de tristeza y rabia. Podía sentir cómo su mirada se volvía cada vez más furiosa, como si intentara acusarme de algo o de atraparme con ese objeto de alguna manera. Siempre despertaba con el corazón acelerado, un frío en la espalda y una angustia que no sabía bien cómo explicar. Al día siguiente, la rutina continuaba, pero ya no podía pensar con claridad, siempre con la sensación de que algo estaba mal, que no estaba solo, aunque estuviera en casa. Pensé que era solo cansancio, o que estaba exagerando, porque la vida seguía apretada y tenía que enfocarme en el trabajo y los estudios. Pero las cosas empezaron a cambiar.
pequeños detalles comenzaron a alterarme. Percibía sombras por el rabillo del ojo, movimientos sutiles, casi imperceptibles, dentro de mi propio departamento. A veces creía oír el leve ruido de cadenas arrastrándose en el suelo, pero cuando volteaba, no había nada allí. La sensación de estar siendo observado aumentaba cada día. La gargantilla, que antes parecía un objeto común, comenzó a brillar de una manera extraña. No era una luz fuerte, sino un brillo casi hipnótico que me hacía mirarla sin poder desviar la vista. Empecé a evitar tocarla, pero aún así sentía su presencia constante, como si tuviera vida propia. Una noche, mientras estaba sentado leyendo un libro, sentí un escalofrío fuerte, como si alguien pasara cerca de mí. Cuando miré al rincón de la sala, pensé haber visto la silueta de la muchacha de mis sueños, como un bulto blanquecino, medio transparente, casi desapareciendo. No pude estar seguro, porque cuando traté de mirar mejor, la figura desapareció. Quedé tenso, tratando de convencerme de que era cosa de mi mente, pero ese miedo no se iba. Sabía que necesitaba entender lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo tenía miedo de admitir para mí mismo que algo extraño estaba tomando el control de mi vida. Pensé en tirar la gargantilla o dejarla en la calle, pero cada vez que intentaba deshacerme de ella, la pieza reaparecía en mi departamento, como si no quisiera dejarme en paz. Cada noche era una lucha entre intentar dormir para olvidar y el miedo a lo que los sueños o las sombras aún podían traer. La angustia crecía y me sentía cada vez más solo, aunque viviera en una ciudad grande, rodeado de gente. Todo eso empezó a afectar mi rendimiento en la universidad y el trabajo. La mente cansada y el sueño mal me dejaban sin fuerzas. Recordaba viejas conversaciones, esas historias que los mayores cuentan sobre almas que no descansan, sobre objetos que traen mala suerte, pero siempre pensé que eso era superstición. Sin embargo, ahora parecía que yo estaba en medio de una historia que no podía explicar. Aún así, seguí intentando vivir como antes, aunque cada paso dentro del departamento se volvía un ejercicio de valentía. La sensación de ser observado, de que algo se movía en las sombras, me mantenía siempre alerta, y cada noche los sueños se volvían más oscuros, más intensos, y sabía que lo peor todavía estaba por venir. Aquella presencia que sentía en el departamento ya no era solo una sensación. Empecé a percibir el peso en el aire, un frío extraño que parecía entrar por los poros y congelarme por dentro. La muchacha de los sueños no aparecía solo cuando dormía. A veces la veía de reojo, como una sombra translúcida que surgía en la esquina de mi campo visual, casi imperceptible, pero siempre ahí. Me despertaba en medio de la noche, sintiendo que algo estaba a mi lado, una presencia que no me dejaba en paz. El silencio del departamento parecía más denso, sofocante, como si algo estuviera esperando a que bajara la guardia para revelarse por completo. La gargantilla parecía pegada a mi cuello, como si se hubiera convertido en parte de mí, imposible de quitar. Intenté varias veces arrancarla, pero era como si mis dedos no tuvieran fuerza para soltarla. O tal vez era la voluntad de la propia pieza de no salir de ahí. En momentos de desesperación, tiré la gargantilla, la arrojé al bote de basura del edificio, la lancé a la calle, hasta la dejé en una de las plazas por las que pasaba. Pero, sin excepción, cuando regresaba a casa, encontraba la gargantilla descansando sobre la mesa de la sala, como si hubiera venido tras de mí. Eso me consumía por dentro, una mezcla de rabia e impotencia que no podía controlar. Sin saber a quién acudir, terminé hablando con mi tío, que tiene un poco más de experiencia con estas cosas. Me contó sobre almas en pena, sobre objetos que cargan memorias y energías que no quieren partir. Dijo que la gargantilla podía estar ligada a alguien que sufrió y que buscaba justicia o venganza, que tal vez estaba atrapada en el mundo de los vivos por algo que no pudo resolver. Eso no me trajo consuelo, solo más dudas y miedo. Sentía que la delgada línea entre la realidad y lo que no podía explicar comenzaba a romperse. La fatiga mental me golpeaba con fuerza, y las noches sin dormir se acumulaban.
Me despertaba varias veces con el corazón acelerado, intentando entender si lo que veía era real o solo producto de mi mente cansada. La muchacha aparecía con más frecuencia. Sus expresiones de ira y tristeza se volvían más intensas y su mirada parecía acusarme directamente, como si yo tuviera algún papel en su historia. No podía escapar de la sensación de culpa y miedo. La sensación de estar atrapado en algo que no comprendía comenzó a infiltrarse en mi vida cotidiana. Mi rendimiento en la universidad cayó y en el trabajo apenas podía concentrarme. No le decía nada a nadie, porque sabía que nadie entendería. La soledad aumentó y empecé a alejarme de amigos e incluso de familiares, tratando de lidiar solo con aquello que dominaba mis pensamientos y mi espacio. Cada noche, la oscuridad en mi cuarto parecía más pesada, y sabía que en cualquier momento, aquella presencia que solo sentía podía aparecer para quedarse. El miedo ya no era solo a lo desconocido, sino a lo que ya sabía que estaba ahí, observándome, esperando un momento para actuar. Me sentía atrapado dentro de mi propio departamento, rodeado por una sombra que no me dejaba en paz, y solo podía pensar que eso no terminaría bien si no encontraba una forma de librarme de esa gargantilla, o de lo que fuera que representara, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Después de días y noches que parecían interminables, ya no sabía qué era real y qué venía de mi mente cansada. La gargantilla estaba siempre ahí, colgada en mi cuello o descansando sobre la mesa, brillando con esa luz extraña que no podía explicar. Decidí que tenía que intentar algo diferente. No podía seguir viviendo en esa prisión invisible que esa pieza había creado a mi alrededor. Recordé lo que mi tío me había contado, algo sencillo que llamó un ritual para liberar almas atrapadas. Era otra forma de buscar una explicación, una manera de devolver esa historia al pasado de donde parecía haber venido. Reuní unas velas, algunas hierbas que encontré en el mercado cerca de casa, y preparé un pequeño espacio en la sala. No sabía si eso realmente haría alguna diferencia, pero era mejor que seguir esperando a que el peso de la presencia me consumiera. Pasé la noche realizando ese ritual, repitiendo mentalmente las palabras que mi tío mencionó, tratando de concentrar toda mi voluntad en liberar lo que fuera que estuviera ahí, atrapado. La gargantilla parecía palpitar mientras las velas se consumían, como si respondiera a ese momento. Cuando terminé, me quedé sentado en silencio, esperando que algo cambiara. A la mañana siguiente, encontré la gargantilla rota en pedazos en el suelo de mi cuarto. No sabía si eso era señal de que el ritual había funcionado o si yo mismo, en la desesperación, había tirado la pieza y ésta se había partido. De cualquier manera, el brillo extraño había desaparecido. Sentí un alivio momentáneo, un espacio para respirar, pero la sensación de paz no duró mucho. Aunque la pieza estaba destruida, la presencia parecía seguir ahí, flotando en las sombras del departamento. Todavía sentía el peso en el aire, el frío que no venía del clima, y a veces en esa penumbra creía escuchar el susurro de una voz distante, sin palabras claras, solo un sonido que apretaba el pecho y aumentaba la angustia. Pasé días tratando de entender qué significaba todo eso, si era locura, si era una advertencia, o si algo realmente estaba atrapado entre esos pedazos de metal y terciopelo. Nunca tuve el valor de contárselo a alguien, ni a mi tío, porque no sabía qué esperar. Preferí guardarlo para mí, vivir con esa duda constante. Hoy, siempre que cae la noche, siento un escalofrío que no tiene explicación racional. A veces, cuando apago las luces para dormir, pienso que esa muchacha de los sueños todavía está ahí, observando, esperando que cometa algún error para mostrarse de nuevo. ¿O será que todo fue solo producto de mi mente cansada? Nunca he podido responder esa pregunta. Lo que sé es que la gargantilla cambió algo en mí. Cambió lo que puedo ver, sentir y escuchar en el silencio de mi departamento. Y, por más que intente seguir adelante, una parte de mí sabe que esa historia no terminó, que de alguna manera sigue viva, justo aquí, entre las sombras que no puedo alcanzar. Y con ese pensamiento dejo mi relato
sin respuestas claras, solo con la certeza de que hay cosas que no deben ser encontradas, o si se encuentran, no deben ser guardadas, porque no todo lo que brilla quiere ser encontrado. Buenas noches. Todavía despierto de madrugada pensando en eso, y a veces me da miedo dormir. Tengo 29 años. Trabajo como técnico en informática aquí en Guadalajara. Mi abuela murió en marzo de este año y me dejó una casita pequeña en las afueras de la ciudad, en Jalisco. No era nada lujoso, pero era un lugar que siempre me traía buenos recuerdos de la infancia. Me acuerdo de jugar en el patio, de comer las frutas que ella plantaba, de escuchar sus historias antiguas. Nunca me imaginé que ese lugar guardaba secretos tan perturbadores. La propiedad queda en una calle medio aislada, con pocas casas alrededor, y siempre tuvo esa atmósfera medio melancólica, ¿saben? Pero yo le achacaba eso a la edad de la construcción y a los recuerdos que cargaba. La casa tiene unos 60 años. Fue construida por mis bisabuelos cuando llegaron del interior. Es una construcción sencilla, de ladrillo, con un patio grande atrás y algunos árboles antiguos que mi abuela adoraba. Siempre que la visitaba, sentía una paz rara en ese lugar, como si el tiempo pasara más despacio. Pero también había algo que me molestaba, una sensación que nunca pude explicar bien. Era como si la casa guardara secretos, como si las paredes tuvieran historias que contar que yo no estaba listo para escuchar. Cuando fui a organizar los documentos de la herencia, encontré una caja vieja de madera en el ropero de su cuarto. Estaba llena de papeles amarillentos, fotos antiguas y algunas cartas que nunca había visto antes. La mayoría estaba en español antiguo, medio difícil de entender, pero pude descifrar algunas partes. Eran correspondencias entre mis bisabuelos, fechadas de los años 1940. Lo que me llamó la atención fue una carta específica de mi bisabuelo para mi bisabuela, donde mencionaba algo sobre un pacto de silencio que habían hecho para proteger la tierra de la familia. Escribía que jamás podrían vender esa propiedad, que era una promesa sagrada que debería mantenerse por todas las generaciones futuras. Al final de la carta, alertaba sobre una maldición que caería sobre la familia si el pacto se rompía. En ese momento, pensé que era solo superstición de gente antigua, esas creencias que nuestros abuelos tenían y que la gente moderna no toma en serio. Pero entonces me acordé de una plática rara que tuve con mi abuela pocos días antes de que muriera. Estaba muy débil, internada en el hospital, pero de repente se puso muy agitada y me agarró la mano con una fuerza que no esperaba de ella. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Me dijo con una voz ronca y desesperada que nunca debería tocar el suelo del fondo del patio. Repitió eso varias veces, como si fuera lo más importante del mundo. Dijo que había cosas enterradas ahí que deberían quedarse así para siempre. En ese momento, pensé que era delirio de la medicación o de su propia condición, pero ahora me doy cuenta de que estaba tratando de avisarme sobre algo muy serio. Me acuerdo que lloró después de eso, y fue una de las últimas cosas coherentes que me dijo antes de partir. Sus dedos temblaban cuando hablaba, y yo podía sentir la desesperación en su voz. Decidí vivir en la casa por un tiempo, ya que estaba pasando por una etapa difícil económicamente, y eso resolvería mi problema de vivienda. La casa necesitaba algunas reparaciones, nada muy complicado, pero quería hacer algunas mejoras para dejarla más cómoda. Tenía la idea de construir una pequeña área de descanso en el fondo del patio, tal vez una terraza o una parrilla. El patio era grande y medio abandonado, con algunos árboles frutales antiguos y mucha hierba crecida. Parecía el lugar perfecto para lo que tenía en mente. Contraté a un albañil llamado Don Carlos, un señor de unos 50 años que conocía a la familia desde hacía mucho tiempo. Él sugirió que empezáramos limpiando el terreno y nivelando el suelo. Me acordé vagamente de lo que mi abuela había dicho sobre no tocar el fondo del patio, pero pensé que se refería a las plantas que ella cuidaba con tanto cariño. Nunca me imaginé que había algo literal enterrado ahí, algo que cambiaría mi vida para siempre. Empezamos a trabajar una mañana de sábado. El sol estaba fuerte
y yo estaba emocionado con la idea de transformar ese espacio. Agarramos algunas herramientas básicas y empezamos a limpiar la vegetación. Después de algunas horas quitando la hierba y las malezas, decidimos empezar a cavar para nivelar el terreno. Don Carlos estaba usando un azadón y yo estaba con una pala más pequeña, trabajando en un área más cerca de la barda del fondo. El suelo estaba medio duro, probablemente porque nadie había tocado ahí en años. Después de cavar unos 30 centímetros, mi pala pegó contra algo sólido. Pensé que era una piedra grande o tal vez un pedazo de concreto antiguo. Llamé a don Carlos para que me ayudara a quitar lo que estaba estorbando. Vino con un pico y empezamos a cavar alrededor del objeto para tratar de sacarlo del camino. Me acuerdo que puso una cara rara cuando vio que no era una piedra común. Cuando finalmente logramos exponer lo que estaba enterrado, nos quedamos los dos medio confundidos. Era una especie de caja de metal, bien oxidada y cubierta de tierra. No parecía ser basura común. Tenía una forma medio rara, casi rectangular, pero con algunas salientes en los lados. Don Carlos comentó que parecía muy antigua. Probablemente estaba ahí desde hacía décadas. Decidimos sacarla completamente de la tierra para ver qué era. Cuando la levantamos, nos dimos cuenta de que era pesada, más de lo que esperábamos. Tenía algunas inscripciones en la tapa, pero estaban tan corroídas que era imposible leer. Lo que más me llamó la atención fue que la caja estaba sellada con algún tipo de cera o resina oscura alrededor de las orillas. Parecía que alguien se había empeñado en sellar eso muy bien, como si no quisiera que nada saliera de adentro. Don Carlos se puso medio incómodo y sugirió que paráramos ahí. Dijo que tenía un presentimiento malo sobre eso, pero yo estaba demasiado curioso para parar. Llevamos la caja a la terraza de la casa y decidimos abrirla. Usé un desarmador para romper el sello antiguo y cuando finalmente pude levantar la tapa, un olor raro salió de adentro. No era exactamente un olor malo, pero era algo que nunca había sentido antes, medio dulce y medio agrio al mismo tiempo. Dentro de la caja había varias cosas envueltas en trapos viejos y oscuros. El primer objeto que saqué parecía ser un tipo de muñeca o figura humana, hecha de barro o arcilla, pero estaba toda cuarteada y deformada. Tenía cabellos humanos pegados en la cabeza, cabellos canosos que parecían haber sido cortados de una persona real. Don Carlos dio un paso hacia atrás cuando vio eso e hizo la señal de la cruz. Dijo que eso no era cosa buena y que debería enterrar todo otra vez, pero yo seguí revisando. Había más cosas ahí adentro que despertaron mi curiosidad mórbida. También había algunos huesos pequeños que parecían ser de animales, todos amarrados con hilos rojos que estaban medio desteñidos por el tiempo. Había unas piedras raras, medio translúcidas, con símbolos grabados que nunca había visto antes. Parecía algún tipo de escritura antigua, pero no podía identificar de qué cultura o idioma era. Lo que más me perturbó fue un pedazo de papel doblado varias veces, protegido por un plástico grueso. Cuando lo abrí, vi que era una lista de nombres escritos a mano, con una caligrafía antigua. Reconocí algunos apellidos de mi familia, incluyendo el de mis bisabuelos. Al lado de cada nombre había una fecha y algunas palabras que no pude entender completamente. Don Carlos estaba cada vez más nervioso, caminando de un lado para otro y murmurando oraciones bajito. Me rogó que dejara de tocar esas cosas y dijo que conocía historias sobre ese tipo de objetos. Habló de que eran cosas de brujería, de hechicería antigua, y que no era seguro tener eso cerca. Ignoré sus advertencias y seguí examinando los objetos. En el fondo de la caja encontré algo que me heló la sangre. Era una foto antigua, en blanco y negro, que mostraba a mi bisabuela y otras personas que no reconocía, todas paradas alrededor de un hoyo en el suelo. Era exactamente en el mismo lugar donde habíamos encontrado la caja. En la foto, mi bisabuela sostenía algo en las manos, algo que parecía ser idéntico a la muñeca de barro que acababa de sacar de la caja. Las expresiones de las personas en la foto eran serias, casi solemnes, como si estuvieran participando en algún tipo de ritual o ceremonia. En el reverso de la foto
Alguien había escrito una fecha, 15 de octubre de 1943, y las palabras, "El pacto está sellado". Don Carlos miró la foto por encima de mi hombro y se puso pálido. Dijo que su propia abuela había contado historias sobre rituales que pasaban en esa época, cuando la gente hacía pactos con fuerzas que no deberían tocarse. Empezó a juntar sus herramientas y dijo que ya no iba a trabajar ahí. Después de que don Carlos se fue, me quedé solo con esos objetos raros. No podía dejar de verlos. Era como si ejercieran algún tipo de fascinación mórbida sobre mí. Decidí investigar en internet sobre los símbolos que había visto en las piedras, pero no encontré nada que tuviera sentido. Pasé horas navegando en foros sobre ocultismo e historia antigua, pero nada encajaba con lo que había encontrado. Conforme la tarde fue pasando, empecé a sentir una inquietud rara. Era como si alguien me estuviera observando, pero cada vez que miraba alrededor, no veía nada. La casa, que siempre me había traído paz, empezó a parecer diferente. Los sonidos normales del día a día parecían más fuertes, más perturbadores. El viento en los árboles del patio hacía un ruido que nunca había notado antes, como si estuviera susurrando algo que no podía entender. Decidí guardar los objetos de vuelta en la caja y dejarlos en la terraza por mientras, hasta decidir qué hacer con ellos. Cuando llegó la noche, las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Estaba viendo televisión en la sala cuando escuché un ruido viniendo del patio. Era como si alguien estuviera caminando en el pasto, pasos lentos y deliberados. Agarré una linterna y fui a verificar, pero no vi nada. El patio estaba vacío, solo los árboles moviéndose con el viento. Regresé adentro, pero el ruido continuó. Esta vez parecía venir de abajo de la casa, como si alguien estuviera caminando en el sótano. Pero la casa no tenía sótano. Estaba construida directamente sobre el suelo. Traté de ignorarlo. Pensé que podía ser algún animal, o tal vez las tuberías de la casa haciendo ruido. Pero conforme avanzó la noche, los sonidos se hicieron más frecuentes y más definidos. Definitivamente eran pasos, y parecían estar acercándose a la casa. Prendí todas las luces y traqué todas las puertas y ventanas. No me podía concentrar en nada. Mi mente estaba enfocada en esos sonidos perturbadores que no paraban. Como a medianoche, los pasos pararon, pero algo peor empezó. Escuché voces susurrando, muy bajito, como si vinieran de lejos. Al principio pensé que era el viento, o tal vez vecinos platicando, pero gradualmente me di cuenta de que los susurros venían de dentro de la propia casa. Era como si varias personas estuvieran conversando en un idioma que no reconocía, pero de una forma que me dejaba extremadamente incómodo. Las voces parecían venir de las paredes, del techo, de todos lados al mismo tiempo. Traté de prender el radio para tapar el sonido, pero aunque con el volumen alto, todavía podía escuchar los murmullos. Parecían estar poniéndose más fuertes, más insistentes, como si estuvieran tratando de decirme algo importante. Agarré mi celular para grabar, pero cuando reproduje la grabación, solo escuchaba el sonido del radio. Era como si las voces existieran solo para mí, como si estuvieran dirigidas específicamente a mis oídos. La situación se puso aún más perturbadora cuando me di cuenta de que podía distinguir algunas palabras en los susurros. No era español ni inglés, pero de alguna forma entendía lo que se estaba diciendo. Era como si el significado llegara directamente a mi mente, sin pasar por mis oídos. Las voces hablaban sobre el pacto, sobre la promesa que se había hecho, sobre la tierra que no podía ser profanada. Mencionaban nombres de mi familia, incluyendo mi propio nombre, como si me conocieran desde hacía mucho tiempo. Decían que había roto algo sagrado, que había tocado cosas que deberían quedarse enterradas. El tono de las voces era de decepción y enojo, como si hubiera traicionado una confianza antigua. Empecé a sudar frío y sentí que mi respiración se agitaba. Era como si el aire de la casa se hubiera puesto más pesado, más difícil de respirar. Traté de salir de la casa, pero cuando puse la mano en la perilla de la puerta del frente, sentí una resistencia rara, como si algo me estuviera impidiendo salir.
Las voces continuaron toda la noche, a veces más fuertes, a veces casi imperceptibles, pero siempre presentes. Contaban historias sobre mis bisabuelos, sobre cosas que habían hecho para proteger a la familia y la propiedad. Hablaban sobre sacrificios que se habían hecho, sobre promesas que se habían sellado con sangre y lágrimas. Mencionaban otros miembros de la familia que habían tratado de romper el pacto a lo largo de los años y lo que les había pasado. Algunas de las historias eran sobre personas que conocía, parientes que habían muerto en accidentes raros o que simplemente habían desaparecido sin explicación. Las voces sugerían que esas muertes no habían sido coincidencias, sino consecuencias de tratar de ir contra la voluntad de las fuerzas que protegían esa tierra. Mientras más escuchaba, más me daba cuenta de que mi familia cargaba secretos mucho más sombríos de lo que jamás me había imaginado. Era como si cada generación hubiera pasado adelante una carga que yo ahora estaba siendo forzado a cargar. Cuando el sol finalmente salió, las voces pararon de golpe, como si las hubieran apagado con un interruptor. El silencio repentino fue casi tan perturbador como habían sido los susurros. Estaba agotado, no había podido dormir ni un minuto durante toda la noche. Mi cuerpo estaba adolorido de tensión y mi mente estaba confusa y fragmentada. Fui hasta la terraza para verificar la caja con los objetos y descubrí algo que me dejó aún más asustado. La caja estaba abierta y todos los objetos estaban organizados de una forma diferente a como los había dejado. La muñeca de barro estaba en el centro, rodeada por las piedras con símbolos, y los huesos estaban acomodados en un patrón específico alrededor de ella. Era como si alguien hubiera reorganizado todo durante la noche, siguiendo algún tipo de ritual o ceremonia. Pero estaba completamente seguro de que había cerrado la caja antes de irme a dormir, y todas las puertas y ventanas de la casa estaban trancadas. En ese momento, me di cuenta de que ya no podía quedarme en esa casa. Una vecina anciana me recomendó a una médium llamada Lucía, que vivía del otro lado de la ciudad y tenía fama de resolver casos complicados que involucraban espíritus y energías antiguas. Al principio, me quedé medio escéptico. Nunca había creído en esas cosas, pero después de todo lo que había pasado, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Hice una cita con ella para la semana siguiente. Lucía era una mujer de unos 60 años, con cabello canoso y ojos muy penetrantes. Cuando llegué a su casa, me miró de arriba a abajo y dijo que podía sentir el peso que cargaba. Antes de que yo contara mi historia, ya sabía que había tocado algo que no debería haber tocado. Le conté todo a Lucía, sobre la caja, los objetos, los susurros, las cartas de mi abuela. Me escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando, como si ya conociera historias similares. Cuando terminé de hablar, se quedó algunos minutos en silencio, con los ojos cerrados, como si estuviera leyendo algo a mi alrededor. Después me explicó que me había involucrado con lo que ella llamaba guardianes ancestrales, espíritus muy antiguos que protegían ciertas tierras desde hacía siglos. Según ella, esos seres hacían acuerdos con familias específicas, ofreciendo protección a cambio de obediencia y cuidado de sus lugares sagrados. El problema era que esos pactos los hacían los antepasados, pero las generaciones siguientes quedaban atrapadas en ellos, aunque sin haber elegido participar. Lucía dijo que mi caso era particularmente complicado porque había roto el acuerdo sin saber, pero después había tratado de arreglarlo, lo que creó una situación confusa para los guardianes. Me explicó que los guardianes no eran necesariamente malignos, pero eran extremadamente posesivos e inflexibles cuando se trataba de sus acuerdos. Veían a mi familia como propiedad suya, y cualquier intento de romper el vínculo lo veían como traición. El ritual que había hecho, siguiendo las instrucciones de mi abuela, había calmado su enojo temporalmente, pero no había roto el vínculo. Todavía estaba atrapado en el pacto, y eso significaba que tendría que cuidar esa tierra por el resto de mi vida, y mis hijos tendrían que hacer lo mismo después de mí. Lucía dijo que ya había visto casos similares antes.
y que la mayoría de las personas terminaba aceptando la carga porque no veía otra salida. Pero me alertó que vivir bajo ese tipo de acuerdo tenía un precio. Las personas gradualmente perdían su libertad, quedaban atrapadas en ese lugar y muchas veces desarrollaban problemas de salud mental por la presión constante de los espíritus. Le pregunté si había alguna forma de romper el pacto definitivamente, de librarme de esa responsabilidad que nunca había elegido asumir. Lucía se quedó pensativa por un largo rato antes de responder. Dijo que técnicamente era posible, pero sería muy peligroso y requeriría un ritual complejo que podría tener consecuencias graves. La alternativa más segura, según ella, sería simplemente abandonar la propiedad y nunca regresar. Los guardianes se enojarían al principio, pero eventualmente entenderían que había rechazado el acuerdo y buscarían a otro miembro de la familia para asumir la responsabilidad. El problema era que eso podría poner a otros parientes en peligro, primos, tíos o hasta parientes lejanos que ni sabían de la existencia del pacto. Lucía me alertó que los guardianes no se rendirían fácilmente y que probablemente tratarían de traerme de vuelta a través de sueños, visiones o hasta influyendo eventos en mi vida para forzarme a regresar. Aunque sabiendo los riesgos, decidí que no podía vivir el resto de mi vida atrapado en un acuerdo que mis bisabuelos habían hecho hacía décadas. No era justo conmigo y no era justo con los hijos que pudiera tener en el futuro. Lucía me ayudó a hacer un ritual de desconexión, donde formalmente rechacé el pacto y declaré mi intención de abandonar la propiedad para siempre. El ritual involucró quemar algunas hierbas específicas, recitar ciertas palabras en una lengua antigua que me enseñó y hacer una ofrenda simbólica para pagar mi salida del acuerdo. Durante todo el proceso, sentí una presencia muy fuerte a mi alrededor, como si los guardianes estuvieran viendo y evaluando mis acciones. El aire se puso pesado y frío, y escuché susurros distantes que parecían expresar decepción y enojo. Cuando terminamos, Lucía dijo que el ritual había funcionado, pero me alertó que los próximos meses serían difíciles, pues los guardianes tratarían de convencerme de regresar. Esa misma semana, puse la casa en venta. No me importaba si iba a conseguir un buen precio o no, solo quería deshacerme de esa propiedad lo más rápido posible. Curiosamente, aparecieron varios interesados casi inmediatamente, como si la casa estuviera llamando gente hacia ella. Terminé vendiéndole a una familia joven que parecía muy emocionada con la propiedad. No tuve valor de contarles sobre lo que había pasado. Parte de mí esperaba que tal vez el pacto no se transfiriera a ellos, ya que no eran de mi familia, pero en el fondo sabía que estaba pasando el problema a otros. Me mudé a un departamento pequeño en el centro de la ciudad, lejos de cualquier lugar que pudiera tener conexión con esos guardianes. Los primeros meses fueron realmente difíciles, como Lucía había predicho. Tenía pesadillas constantes donde me veía de vuelta en esa casa, siendo forzado a cuidar los objetos enterrados. A veces despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien me estaba llamando, susurrando mi nombre desde lejos. Había días en que sentía unas ganas inexplicables de regresar a la casa, como si algo me estuviera jalando de vuelta hacia allá. Lucía me dijo que eso era normal, que los guardianes estaban tratando de influenciarme para que regresara. Me dio algunos amuletos de protección y me enseñó algunas oraciones que debería recitar siempre que sintiera esas influencias. Gradualmente, las sensaciones fueron disminuyendo, pero nunca desaparecieron completamente. Hasta hoy, más de un año después, todavía tengo momentos en que siento esa presencia antigua observándome, recordándome lo que abandoné. Pero logré reconstruir mi vida. Conseguí un trabajo nuevo. Empecé a salir con una chava que no sabe nada sobre mi pasado. A veces me pregunto si hice lo correcto, si debería haber aceptado la carga de mi familia en lugar de pasar el problema a otras personas. Hace algunas semanas, supe a través de conocidos que la familia que compró la casa se mudó de repente, después de solo 6 meses viviendo ahí. Dijeron que alegaron problemas con la estructura de la casa, pero la gente del vecindario
Comentó que escucharon discusiones y gritos viniendo de ahí durante varias noches. La casa está vacía otra vez, con un letrero de "Se vende" enfrente. Parte de mí quiere saber qué pasó con esa familia, si pasaron por las mismas cosas que yo pasé. Pero otra parte de mí prefiere no saber. Prefiere fingir que todo eso quedó en el pasado. Lucía me alertó que los guardianes son pacientes, que pueden esperar décadas o hasta generaciones para encontrar a alguien de la familia dispuesto a asumir el pacto otra vez. Dijo que probablemente voy a cargar esa marca por el resto de la vida y que siempre habrá una parte de mí conectada a esa tierra, no importa qué tan lejos huya. Lo que más me atormenta no son los susurros o las pesadillas, sino la sensación de que abandoné una responsabilidad que era mía por derecho de nacimiento. A veces me pregunto si mis bisabuelos realmente tuvieron opción cuando hicieron ese pacto, o si ellos también fueron forzados por las circunstancias. Tal vez pasaron por el mismo dilema que yo pasé y eligieron aceptar la carga para proteger a las generaciones futuras. Ahora que rechacé esa protección, no sé qué tipo de consecuencias eso puede traer para mí o para otros miembros de mi familia. Lucía me dijo que los guardianes no son vengativos, pero son implacables cuando se trata de mantener sus acuerdos. Van a encontrar una forma de seguir protegiendo esa tierra, con o sin mi familia. La pregunta es, ¿a qué precio? Hoy, cuando paso cerca de esa región de la ciudad, todavía siento un escalofrío en la espalda. Es como si algo me estuviera observando desde lejos, recordándome que siempre seré el nieto que rompió una tradición de décadas. No sé si algún día voy a poder librarme completamente de esa sensación o si me va a acompañar por el resto de la vida. Lo que sé es que hice la decisión que creí correcta en ese momento, aunque sabiendo que podría tener consecuencias que no podía prever. A veces, tarde en la noche, todavía escucho susurros distantes llamando mi nombre, invitándome a regresar a casa. Pero ahora sé que esa nunca fue realmente mi casa. Era solo un lugar donde mi familia estaba atrapada por un acuerdo que nadie más recordaba cómo o por qué se había hecho.